Hola mis amigos, cordial saludo. Hoy quiero hacer algunas reflexiones y compartirlas con ustedes en torno a un tema que casi no se trata en las redes sociales y casi no se comenta en los medios públicos, y es el de la influencia de los centros de poder global, de las élites de poder internacional, y en este caso del capitalismo financiero internacional, con respecto al resto de países. Tenemos sí investigaciones de periodistas, publicaciones de periodistas, tanto libros como artículos, que dan a conocer lo que ha sido históricamente esa situación, porque pues no es de ahora, de tiempo atrás se conoce que los centros de poder mundial realizan operaciones encubiertas que se conocen al tiempo, ya sea porque los periodistas investigan, las instituciones de justicia y las instituciones del Estado generalmente nunca investigan, o cuando investigan nunca sacan conclusiones, pero los periodistas son más acuciosos y llegan a la verdad. Y se sabe que esas operaciones encubiertas determinan fenómenos, acciones, sucesos en otros países que con el tiempo se descubren, muchas veces porque los mismos protagonistas ya al cabo del tiempo los denuncian, hablan. Inclusive hay veces casos en que se han presentado en que es a la hora de morirse que hablan y dicen las cosas. Esas operaciones encubiertas de la época reciente son protagonizadas o direccionadas, establecidas, impuestas por el capitalismo financiero internacional en defensa del neoliberalismo, de los modelos neoliberales. Cuando hay un país que está actuando para desmontar, para cambiar las políticas neoliberales, entonces desde allá, desde estos centros de poder, tienen injerencia con operaciones encubiertas para evitar oponerse, para defender el modelo neoliberal. Entonces ha ocurrido tiempos atrás, inclusive en Colombia, se dice, por ejemplo, cómo por miedo a que el presidente Samper desmontara todas las normas y medidas neoliberales que había dejado montado César Gaviria, porque el presidente Samper en época de su campaña como candidato habló en contra del neoliberalismo y habló de la política social, y decía: vamos a ponerle corazón a la apertura. Entonces generó ese temor en los centros de poder mundial del neoliberalismo, de que Samper iba a desmontar todo el neoliberalismo que había montado Gaviria. Ahora estamos viendo una situación similar. Desde antes de las elecciones del presidente el año pasado, las encuestas mostraban que Petro iba a ganar. Se supone, o es de esperar, que desde entonces los centros del neoliberalismo internacional están preparando o alistándose para defender, para proteger el modelo neoliberal y evitar que el gobierno de Petro cambie las políticas neoliberales en Colombia, que afectan, por supuesto, al capitalismo financiero internacional.
Es cierto que el modelo se está derrumbando en el mundo y ya hoy, por ejemplo, aparece la noticia de otro banco más que quiebra en Estados Unidos, y ayer dieron la noticia de otro banco que quebró. Pero de todas maneras, ellos están dando pataleadas de ahogado y tratan de defenderse. Y lo han hecho con otros países, como lo denunció en su época el presidente del Ecuador, cuando denunció la existencia de la Operación Cóndor, que llamaban así, a través de la cual hacían montajes judiciales y además manipulando la prensa, la radio, la televisión y la prensa escrita de los países para dañar la imagen de los presidentes, para deteriorar el prestigio con operaciones falsas, noticias falsas y montajes que hacen en contra del gobierno. Y ha llegado el caso como de Lula en el Brasil, que lo metieron a la cárcel con un montaje judicial falso. Entonces en Colombia debemos estar preparados, porque se supone que desde la época de campaña del año pasado, por esta misma época del mes de marzo del año pasado, que ya se preveía que Petro iba a ganar por el desprestigio de Duque y todo el descontento social en contra precisamente del modelo neoliberal. Deben estar preparando las operaciones encubiertas para desprestigiar al gobierno de Petro, haciendo los montajes, los entrampamientos, el peligro de los entrampamientos, de poner las trampas y luego utilizar videos y utilizar pruebas para mostrar la caída que sufren las víctimas en este caso, y entonces con esas pruebas hacen la denuncia. Y una cosa curiosa en el caso colombiano, siempre cogen el narcotráfico, porque como Colombia es un país donde el narcotráfico abunda, entonces a Samper, por ejemplo, le hicieron el montaje con el narcotráfico que había sido financiado con los Rodríguez. Claro, que los hechos suceden, pues es que ese es el entrampamiento, que los hechos suceden, como ocurre con la muerte de Galán, que también aparece que lo mató el narcotráfico, y así sucesivamente. Entonces no se extrañen que haya un entrampamiento en donde aparezca más adelante o ya que Petro ha tenido relaciones con el narcotráfico y con dineros procedentes de la mafia. Es un tema de reflexión que debemos pensar, porque es una realidad que existe en todo el mundo. Buenas tardes.